Hola, voy a mostrar en esta ocasión un ejemplo de cómo estructurar una cara de un niño y la de un adulto. En este caso tengo dos fotografías para poder trazar encima de ellas y utilizar esto como una vista previa o como un estudio para después ejecutar ya un proyecto que podemos hacer en carboncillo, en lápiz o en cualquier material de pintura. Lo importante que me gustaría aquí que veamos es eh, el análisis de las formas geométricas que involucra una cabeza o una cara, en este caso la de un niño en comparación a la de un hombre adulto. En el caso de la cabeza de una mujer va a ser un análisis también muy similar. Sin embargo, tiene sus propias características. Vamos a empezar viendo cuáles son las figuras geométricas que aparecen en cada uno de estos modelos. En el caso del niño, podemos ver que el círculo y el óvalo son figuras bastante predominantes. Y en el caso de un adulto, vamos a tener también óvalos, círculos, pero también vamos a incluir algunos triángulos, probablemente algunos cuadrados o rectángulos con las esquinas redondeadas, y de tal manera que podamos ya estructurar a partir de estas figuras. Podemos encontrar muchos métodos para dibujar caras dependiendo del género y de la edad. Pero yo pienso que es muy importante, más que seguir a veces tutoriales o métodos muy específicos, hacer el análisis por nosotros mismos, ver las imágenes, ver las fotografías, ver nuestros modelos y entonces saber qué figuras son las que tenemos que aplicar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la figura del niño. Podemos ver que tenemos una vista frontal, entonces aquí me va a funcionar mucho marcar una línea vertical que nos va a marcar precisamente la mitad de la cara. Este es el eje vertical de la cara. En el caso de la cabeza del adulto, en este caso nuestro modelo es Elvis, vamos a tener también un eje vertical. Entonces nos va a dividir la cara en dos partes. Si estamos utilizando una cabeza que tiene un giro o está viendo en 45 grados, en 3/4, alguno de los dos lados va a tener una diferencia importante en su tamaño, pero aún así es muy importante comenzar marcando este eje vertical. Podemos ver entonces también que los dos modelos tienen pelo muy abundante. En cualquiera de los dos casos no vamos a comenzar trazando el pelo, sino que vamos a estructurar a partir del cráneo, de la cabeza. Entonces vamos a empezar aquí marcando este círculo, que es muy importante. Es muy importante también no dibujar las figuras geométricas en su totalidad, a menos de que las necesitemos. Recuerden que siempre son referencias o relaciones que nos van a ayudar a ubicarnos en el espacio, ¿de acuerdo? A darle forma, a dar volúmenes en algún punto. Después de esto, vamos con la parte inferior de la cabeza, que es esto, y notamos aquí una especie de círculo o un óvalo también, ¿no? Vamos a hacerlo así, y la barbilla va a ser un volumen aparte. Tenemos un pequeño óvalo también en la barbilla. En el caso entonces ya de la frente, vamos a encontrar con otro óvalo. ¿Por qué marcar tantas figuras y tantas referencias? Pues sucede que la cara y todo lo que vemos en realidad tiene un volumen. Entonces, esta sucesión de figuras nos ayudará a identificar los volúmenes que están más salientes y los que están más entrantes. Por ejemplo, en el caso de la mejilla, de las mejillas del niño, vamos a utilizar una especie ahí como de óvalo que parece una forma de pronto triangular o parece como una especie de huevo. En este caso, estos nos pueden indicar que son volúmenes salientes. La nariz también, en el caso de los niños, es muy importante que hagamos la nariz muy pequeñita y hay que tener cuidado de no marcar con mucha intensidad las fosas nasales. Vamos a hacer lo siguiente.
Las fosas nasales no se deben marcar tan oscuras porque si no se puede ver un efecto demasiado tosco. En el caso de los labios, voy a marcar un poquito la línea del labio superior y vamos a marcar un poquito esta sombra de aquí. Marcamos ligeramente esta línea del labio inferior y esto es el labio inferior precisamente, que nos va a indicar también el hundimiento previo a la barbilla. En el caso de los ojos y de las cejas los vamos a marcar. Podemos ver que terminando la línea del óvalo que nos indica la frente, empiezan las cejas. Hay métodos en los cuales se puede medir la parte superior de la cabeza, la parte inferior, y aproximadamente a la mitad de esta línea encontramos los ojos, ¿de acuerdo? Entonces, esta línea puede estar aproximadamente a la mitad del segmento vertical. Voy a quitar esta referencia para que no me estorbe, porque en este caso no la necesito. Si yo estuviera dibujando sobre un papel blanco o sobre un fondo limpio, sí me va a funcionar bastante marcar esa referencia, ¿no? Entonces, en el caso de los ojos, yo voy a hacer un trazo distinto. Voy a empezar marcando el párpado superior, indicamos un poco el iris y el párpado inferior ligeramente. Lo mismo vamos a hacer aquí. Los ojos del niño se ven cerrados precisamente por la expresión que está teniendo, está sonriendo. Entonces, al momento de sonreír, todos tenemos esa tendencia a cerrar los ojos. Aparte, también tiene que ver con la estructura de cada uno de nosotros. Seguimos afinando los detalles para igualar la mandíbula, y las orejas también vamos a entenderlas de esta manera. Son óvalos. Más adelante mostraré un ejemplo de cómo trabajar esto directamente sobre un fondo en blanco. Vamos a ubicar entonces el espacio que ocupa el pelo. Siempre con líneas muy sueltas, porque el pelo no es algo rígido, todo el tiempo tiene movimiento. Y podríamos dejarlo así. Vamos a ver un poco cómo quedó este boceto. Y lo tenemos así. Entonces tenemos nada más una estructura que nos va a ayudar a basarnos para dibujar bien ya un retrato, ¿no? Si queremos hacer un retrato o una ilustración. En el caso del hombre, de adulto, vamos a tener una serie de figuras que van a tener diferencias muy importantes. Voy a comenzar a marcar entonces la parte superior de la cabeza. La cabeza del hombre, en este caso, es mucho más alargada, ya no es un círculo. Y es importante también ver que la mandíbula ya es mucho más dura en sus trazos. Ya no estamos trabajando una línea tan curva como aquí, sino que vamos a hacer trazos un poquito más rígidos, más duros. En el caso de la nariz, la parte frontal de la nariz también se debe marcar un poquito más. No es que exista en realidad una línea ahí, sino que hay diferencias de sombra, de iluminación. Entonces es bueno a veces marcarlas nada más como referente. Yo puedo marcar incluso esta referencia como un triángulo con la punta invertida, la punta hacia abajo. Tenemos la parte frontal, la parte inferior, de la nariz, que la vamos a marcar un poco indicando las fosas nasales y las aletas nasales, y listo. Seguimos en la misma manera marcando el labio superior, lo sombreamos un poco, omitimos los dientes. Es muy importante también no marcar los dientes muy fuertes, es algo que yo noto que en muchas ocasiones se le da importancia a detalles que no son realmente tan importantes, ¿no? Y esta línea, nuevamente, la sombra que se forma debajo del labio. En este caso, vamos a ver que la oreja del lado izquierdo está oculta porque su cabeza está un poquito girada. Entonces indicamos también la oreja. Algunas mediciones en las proporciones de la cara del rostro humano sugieren que si proyectamos una línea desde la parte superior
de las orejas hacia la otra oreja va a coincidir con las cejas. En el caso de la parte media de la oreja va a coincidir con los ojos, y en el caso de la zona inferior, o sea del lóbulo, va a coincidir con la parte inferior de la nariz. Esto es únicamente una herramienta que nos puede ayudar a armonizar una cabeza, una cara, pero no aplica al 100% en la vida real. Entonces, sí funciona que utilicemos estas herramientas, pero si lo que queremos es darle parecido a una persona, pues tenemos que ser un poquito más observadores y no sintetizar de manera tan mecánica. Vamos a utilizar entonces más referentes para marcar estos rasgos: párpado superior, iris, pupila, y el párpado inferior lo vamos a marcar ligeramente nada más. Es muy importante también no marcarlos, porque si no parecería que los ojos están delineados, entonces ya no nos da un efecto muchísimo más brusco. Y terminamos con el pelo. El retrato es bastante complicado, en este caso va a ser muy sencillo, o lo ven muy sencillo porque estoy calcando prácticamente. Ya lo interesante es aprender a hacerlo sobre un fondo en blanco. Indico ligeramente los hombros, la ropa, el cuello y terminamos. Si, como pueden ver, no es un retrato todavía, es apenas un inicio para comenzar a trabajar un dibujo en forma, pero estos tips nos van a ayudar mucho a generar un buen inicio y entonces tener menos dificultades al momento de dibujar.